Evangelio de San Juan, capítulo 19 y versículo 28. Vamos a leerlo juntos, por favor. Juan 19, 28. ¿Están listos? Leemos todos juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tomen su lugar, por favor. Esta expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba ya en la cruz del Calvario fue una expresión de la cual todos los que estamos aquí hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Creo que todos los días tenemos sed. Pero la vida del Señor Jesús era una vida santa, era una vida pura, era una vida limpia, sin pecado y sin maldad. Pero tú y yo tenemos maldad en nuestro corazón. Tenemos maldad en nuestra mente y tenemos maldad en todo lo que somos nosotros. Y es por eso que Cristo, el Hijo de Dios, estaba clavado en esa cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero dice este versículo que después de esto, sabiendo Jesús, Dios todo lo sabe. Y no fue que a él lo sorprendieron para colgarlo en esa cruz. Él ya sabía que tenía que dar su vida por cada uno de nosotros y por los que estaban en ese momento, en ese lugar. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Pero ¿por qué fue que el Señor tuvo sed? ¿Cuál es la causa de que Dios, en medio de esas circunstancias, exclamara esto: tengo sed? El Señor Jesucristo pasó por muchas cosas que tú y yo hemos pasado, pero no en el grado en la que Él pasó. Dice la palabra de Dios que Él fue azotado primeramente por órdenes de Pilato. Y en esos azotes el Señor sufrió. Fueron los primeros dolores físicos que su carne sentía. También le pusieron una corona de espinas. Y en el momento en que a nosotros nos tocan la cabeza, nos desvanecemos completamente. El enemigo de Cristo el Señor y el enemigo nuestro en ese momento estaba dirigiendo todo su odio hacia la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Pero Cristo tuvo poder y tiene poder para dar vida y para dar su vida por cada uno de nosotros. No solamente sufrió el que le pusieran esa espina en su cabeza y que comenzara probablemente a sangrar mucho a causa de esto, sino que él recibió muchas burlas en ese alboroto, burlas que ya no solamente lastimaban físicamente su cabeza y su costado, burlas que lastimaban ahora su corazón y su alma. Volviendo nuevamente, lo golpeaban, pero ahora con bofetadas, con golpes en la cara, con golpes que en el momento en que le tocaban probablemente sus mejillas, caían directamente a su corazón esos golpes, y por lo tanto en su corazón comenzaba cada vez más a haber más tristeza y más dolor en él. Y el escuchar y el recibir en sus oídos gritos que le decían: fuera,
que le gritaban y le decían, no te queremos, en otras palabras, aun cuando él había dado sanidades, había levantado a los muertos, aun cuando ellos mismos en ese momento habían percibido con sus ojos que él era el Hijo de Dios. A pesar de eso, daban voces y le decían, crucifícale, crucifícale. Fue la palabra más dolorosa que sus oídos pudieron haber escuchado y que entraron directamente a su corazón. Pero no solamente ahí, en esos momentos de tumulto y en que lo llevaron y lo trajeron, fue cuando empezó su tristeza. Su tristeza comenzó mucho antes, cuando él oraba, cuando él clamaba a su Padre, cuando él tenía esa comunión con Dios íntima. Dice en Mateo 26:37 que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En ese Getsemaní donde él estaba orando a Dios, a su Padre, él comenzaba y su alma estaba muy triste, dice la palabra de Dios. Mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta la muerte. En ese momento él ya estaba muriendo por cada uno de nosotros, desde que estaba en el Getsemaní. En ese momento él ya comenzaba a sentir el dolor en su alma y en su corazón. Él sentía la muerte y sentía una soledad profunda, profunda en su corazón, de que aquellas personas a las que él pensaba que estaban cerca de él no podían orar con él ni podían acompañarlo en esos momentos de dolor. Y les refirió estas palabras: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Probablemente el Señor Jesús en ese momento lloraba y en su interior decía, no es posible que estos que me han acompañado durante estos años no están conmigo en este momento de dolor. El Señor Jesús las personas que anduvieron caminando con él, y probablemente alguno de nosotros o de nosotras en algún momento hemos sentido este abandono, de que tus familiares, tus amigos, tus hermanos te abandonan cuando tú más los necesitas, que tu familia no está contigo cuando tú más los necesitas, o posiblemente en nuestra juventud, aquella persona a la que tú amas, tu novio o tu novia, cuando más lo necesitas no está contigo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 69, 16 al 20. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú ya sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. El Señor Jesucristo pasó esto, el que Él sintiera ese abandono de sus discípulos, de aquellos que le habían dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente, de aquellas personas que en un momento lo halagaron y estuvieron probablemente abrazándolo y diciéndole que le amaban, ahora no estaban con él en la oración. En ese momento, el Señor Jesucristo lo que hacía era humillarse ante Dios, ante el Padre, y diciéndole que si fuera posible pasara de él esa copa,
En 2 ocasiones el Señor Jesús le dijo a su Padre: si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como quiero yo, sino como tú. Y la segunda ocasión el Señor le dice a su Padre nuevamente: si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como quiero yo, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era entregar al Hijo por cada uno de nuestros pecados. Fue esa la causa de que el Señor en ese momento clamara y dijera: tengo sed. Porque probablemente cuando estaba en la cruz del Calvario, en ese momento, Él se sentía seco completamente, físicamente y en su alma. Y yo no sé, en algún momento de nuestra vida, si nosotros después de haber llorado mucho, nos hemos sentido de esta manera, secos. Secos de tal manera en que hemos dicho a nuestro familiar que está al lado de nosotros: tengo sed. O si has pasado en el hospital solo, o si has estado en casa enfermo, o si estás en tu habitación en depresión y en ese momento quisieras a esos familiares, a esos amigos, quisieras que alguien te acercara ese vaso de agua para que tú bebieras y estuvieras saciado o estuvieras saciada. Yo no sé todo lo que tú en este primeros tiempos de este año has pasado, probablemente cosas pequeñas o probablemente cosas muy grandes que tú en este momento no comprendas. Pero así como leíamos en el Salmo 69, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. El Señor Jesucristo fue el quien lo pasó por ti y por mí. Lo pasó para que tú y yo seamos en estos días valientes y que veamos a Cristo el Señor como aquella persona santa y pura que lo pasó primero antes que nosotros. Por lo tanto, si tú en este día, así como este salmo dice, probablemente si tú en estos momentos tienes anhelos de que Dios te responda, si tú quieres que Dios te mire, si tú en este momento estás angustiado, si quieres que Dios se acerque a ti y si tu alma necesita de Dios y necesites que Dios te redima, te salve de alguna situación especial o de algún pecado, o tal vez si alguna afrenta tú tienes en tu corazón, alguna confusión, si hay algún adversario de tu alma o en tu vida personal por ahí que no te deja en paz, si algún adversario hubiere por ahí también, o también si se burlaran de ti, donde quiera que estés a causa de Cristo, o si se burlaran de ti por tu personalidad o por cómo eres, o te menospreciaran. Si sientes que tu corazón está quebrantado, si sientes que tú estás acongojada o acongojado en estos momentos, si tú no sientes en este momento quien te consuele, si probablemente alrededor de ti hay mucha gente, pero no sientes ninguna clase de consuelo, tú estás sediento de Dios. Tú y yo estamos sedientos de la presencia de Dios. Pero Cristo, el Señor, ya lo pasó por cada uno de nosotros. Cristo el Señor tuvo sed, esa sed que le produjo tanta maldad, tanto pecado. Tu pecado y mi pecado le produjeron esa sed. Pero ahora el Hijo de Dios, quien pasó sed, quien pasó tumultos, quien pasó bofetadas, escupidas, golpes, el Hijo de Dios tiene poder para saciar tu vida. Porque dice su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si tú tienes alguna de estas situaciones
sed de algo en particular. Yo no sé, pero Dios todo lo sabe. Así como sabía que Él iba a ir a la cruz del Calvario antes de que lo crucificaran, Dios sabe cuál es la necesidad de que seas saciado o saciada. ¿Cuál es esa sed que tú tienes en estos momentos? Sed de que Dios habite completamente en tu vida y en tu corazón. Si tú tienes esa sed, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que en una pequeña, sencilla oración le digamos a Dios: no quiero tener más sed, quiero ser saciada, quiero ser saciado de tu presencia. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo 19, versículos 29 y 30, meditaba todavía hace unos momentos el cuán difícil es abordar estas palabras, no solo por la multitud de imperfecciones y torpezas de un servidor, sino porque estas son las palabras más grandes expresadas jamás. Es el escenario de la historia. Es el recuento de los tiempos en donde Dios ha cumplido su plan, su propósito. Ha definido entonces el tiempo a través de su Hijo. Es muy difícil abordar estas palabras. Cualquiera que se atreviese a abordarlas con oratoria o con bonitas expresiones, por muy sentidas que sean, no alcanzan. Acerquémonos entonces a estas últimas dos expresiones. Me corresponde esta última, la penúltima palabra, la sexta palabra, y dice así: estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Siéntense, hijos. Por supuesto que todo camino tiene trazado su final, porque por pequeño que sea el camino o por largo y lejano que sea el destino, siempre tiene un fin, siempre tiene una culminación. El recorrido de los tiempos también y el recorrido de las edades también tienen, por supuesto, un iniciar y una culminación. Pero cuando encontramos vidas como la del Señor Jesucristo, que no tienen límite, que no están limitadas ni por el tiempo, ni por el espacio, ni siquiera por la vida o por la muerte, vemos entonces que el plan de Dios es algo más grande que nuestro entendimiento, es algo más allá de la percepción de todo lo que nosotros podamos pensar, hacer o lograr discernir. Pero Dios tiene un plan. Dios diseñó en el principio de los siglos no solamente las fuerzas que sostienen todo el universo, ni siquiera las fuerzas físicas o naturales, están sujetas a Él, pero tienen un límite. El plan de Dios es eterno. El plan de Dios no está limitado a nuestras acciones humanas, el plan de Dios no está limitado a nuestro sentir, a nuestros pensamientos o a lo que nosotros querramos cambiar o mover o de una u otra forma. El plan de Dios es perfecto. Los que conocen yo te ruego que alabes al Señor, reitero, te lo pedí hace rato, no porque lo que yo diga o porque yo quiera que escuchar algún sentido de aprobación. Alaba al Señor con todo tu corazón. Porque reitero, Dios tiene un plan diseñado a través de los siglos, los eones y todos los tiempos. En un principio donde ni el tiempo existía, diseñó un medio de salvación. Participando entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu en la gracia y en la comunión que están entre ellos mismos, decidieron formular entonces un plan con un objetivo definido, un objetivo demasiado grande, un objetivo en el cual se invertiría tiempo, esfuerzo, tantas cosas, tantas visitaciones, tantas manifestaciones espirituales. ¿Sabes cuál es ese plan? Tu corazón. Tu corazón. Perdóname, no sé si estás distraído, no sé
¿Estás logrando percibir lo que Dios está haciendo en tu corazón? ¿O ya nos cansamos? 9 horas son las que el Señor Jesucristo está pendiente de una cruz. Su cuerpo está destrozado. Su estado de ánimo está en una angustia tal que no encuentra ni siquiera en el Padre Celestial refugio o escondedero. Para Él no hay, pero eso es parte del plan. Pero eso es parte de lo que Dios diseñó, formó y manifestó para todos nosotros, para que tú un día como hoy escuchaba al siervo de Dios en la primera palabra y él decía, hoy es un día de oportunidad, y entonces seguía meditando en mi corazón, y eso es parte del plan. Y eso es parte de lo que Dios diseñó para nosotros. Hoy quiso que estuviésemos aquí, no en un ritual, no en una consecuencia de una fecha, sino verdaderamente, decía yo en mi corazón, es la oportunidad. Hoy es el día, porque hoy se cumple el plan. Y un día como hace muchos siglos, hace algunos siglos, el plan entró en su fase de contingencia más alta. Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero al principio del plan, al principio de los tiempos, cuando se levanta el primer hombre sobre la faz de la tierra, Dios tiene un plan. Y no es que haya un fracaso, no es que haya una circunstancia, no es que haya alguna circunstancia en la cual se le vaya de sus manos. Es que están grabando, chicos. El plan requiere un árbol que esté en medio del huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también otro por ahí, en medio del huerto, el árbol de la vida. El plan requiere un árbol. Pero en el plan de los siglos, mucho tiempo después, el mismo árbol estuvo plantado en el Calvario. Pero es un árbol seco, es un madero. Ya no es el árbol de la vida que estuvo en aquel tiempo allá con Adán, el primer hombre, sino que está con el postrer Adán. Es un árbol, pero ahora está deshojado, está arrancado de raíz y está colocado como una cruz. Adán tiene la oportunidad de tomar del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay otro árbol, el árbol de la vida, y tiene la oportunidad de tomar, pero toma del equivocado. Hoy en la consumación de los siglos, tú tienes la oportunidad de acercarte, no a aquellos árboles del Edén. Tienes la oportunidad de acercarte a ese árbol seco, cortado de raíz. Y en él está pendiente nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice en sus labios, consumado es. En el principio de los siglos está Adán, corona de toda la creación. Ese es el plan, poner al hombre hecho a imagen y a semejanza de Dios. Ese es el plan, para que haya una generación de hombres y mujeres para que estuvieran completamente en comunión con Dios. Pero no es que el plan haya fallado, el hombre falla. Por eso el Señor levanta al postrer Adán, Cristo Jesús, porque el Verbo se hizo carne, gloria sea al Señor, y se hizo hombre. Y en tal condición fue a la muerte, y muerte de cruz. Por eso el plan de los siglos también es un consumado es. Ya decíamos entonces que está Adán en el Edén, en el lugar propicio, en el lugar de la comunión, en donde Dios está perfectamente comunicado y perfectamente en trato para con Adán, Dios y el hombre. Pero en el postrer Adán encontramos que se perdió todo en el tiempo, porque está ahí el ladrón, que representa el pecado de la humanidad, que representa al más vil pecador del cual nosotros somos los primeros. Y ese Adán, y ese Edén, cerrado y destruido, es convertido en un paraíso abierto por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también el Señor puede decir con todo derecho, consumado es, gloria sea al Señor. Adán recibe de Dios esposa de su costado, porque no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el plan. Dios instituyó, Dios manifestó que así es el plan. El postrer Adán, Cristo, también perfectamente incrustado en el plan divino desde los siglos, porque entonces le fue entregado a Cristo el Señor, su novia, su esposa, la iglesia comprada con su propia sangre. Aleluya. Por eso el Señor tiene todo el derecho del mundo de decir, consumado es.
Él labró el huerto. Adán fue puesto para trabajar, fue puesto para poner la semilla que le serviría de sustento y que le serviría para poder comer. De todo árbol de fruta del huerto podréis comer. El postrer Adán no recorrió el mundo en los 180 países que son hoy en la actualidad. Él no recorrió carreteras, tráfico aéreo. Recorrió los caminares y los senderos de un país prácticamente insignificante. Ni siquiera la provincia más importante del pueblo romano, del imperio romano. Pero él labró la tierra, en corazones también. Él labró también en corazones para que fuese implantada ahí la palabra del Señor Jesucristo. Él tiene todo el derecho del mundo y aún en la cruz del Calvario sigue labrando el huerto de nuestro corazón. Consumado es, tiene todo el derecho. Adán le puso nombre a todo lo creado, observando y teniendo su mirada, y ese era el plan que conforme Adán en su reinado, en la situación de sojuzgar todo lo que estaba en la tierra, le puso y denomina nombre a todo. El postrer Adán encuentra que ya todo tiene nombre, por eso hace nuevas criaturas. Por eso con su poder levanta una criatura completamente distinta que no tiene nombre. Son los lavados y comprados con su sangre. Y los hace llamar nuevas criaturas. Los hace llamar hijos de Dios. Por eso Él tiene el poder de decir: consumado es. Él es entonces Adán, el que entonces en el fracaso del mismo recibe la promesa de la redención. Él recibe entonces la promesa de lo que vendría. Y entonces en Adán es la esperanza. Y en Eva, su simiente esperanzadora. Pero en Cristo no es una esperanza. Porque venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer. Jesús no es esperanza. Jesús es cumplimiento. Jesús no es lejanía solamente, Jesús es presencia real y contundente hoy. Por eso Él puede decir: consumado es. Queridos jóvenes, reitero, acercarnos a estas palabras y tratar de tener una oratoria y tratar de tener alguna expresión de este auditorio tan importante es difícil para nosotros. Y sincerándome yo también en mi corazón, el esfuerzo que uno puede tener y decir: voy a decir esto, voy a plantear esto, no son nada a lo que el Señor habla directamente a tu corazón, a lo que también en esta hora en la cruz quiere tener cumplimiento en tu corazón. ¿Por qué esperas tanto tiempo? ¿Por qué se distrae nuestro corazón? ¿Por qué venimos y llegamos a una fecha como esta y salimos aparentemente cambiados, transformados, y volvemos a seguir haciendo lo mismo? No hay cumplimiento en nosotros. Si está el cumplimiento de los siglos palpable y tangible, y tan solo ocupé algunas expresiones de las Sagradas Escrituras, porque en Cristo es el cumplimiento total y pleno de todas las cosas, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué no se ha cumplido en tu corazón? En tu vida sentimental, en tu vida laboral, en tu vida familiar. ¿Por qué no se cumple? No hay poder en Dios para cambiar. Si ha cambiado los siglos aún con solo su presencia, y ha cambiado el antes y el después de todos los siglos. ¿Por qué no cambias? ¿Sabes por qué? Porque no eres parte del plan. No formas parte del plan. Pero porque no has querido. Porque desde el principio de los siglos tú fuiste elegido, tú fuiste tomado para pertenecer a este lugar, para estar aquí en esta hora. Señor, cumple en mi corazón. Pero no porque Él no tenga poder o no quiera hacerlo, sino porque falta la decisión más importante. Cúmplelo en mí. Quisieras ponerte de pie, solo hacer una muy breve reverencia en tu corazón. Lucas capítulo 23, del versículo 44. Vamos a leerlo juntos.
y vamos a leer varios versículos hasta el 49. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Desde que el pueblo de Israel salió en Egipto, el Señor mandó a su pueblo que celebrase una fiesta solemne que es conocida como la Pascua. Desde el día 10 se tenía que elegir un cordero, el cual sería inmolado. Lo matarían el día 14. Estos mismos días pasan desde que el Señor Jesucristo se presenta en Jerusalén hasta el día en que es inmolado, el viernes, entre las 2 tardes. Y este ritual de la Pascua, nosotros hoy vemos, como lo dice la palabra de Dios, que Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es ese cordero que fue por nosotros entregado. Otra fiesta en la cual está tipificado lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es el día de la expiación. Expiación es sinónimo de borrar, de limpiar, de lavar, de perdonar. En el mes séptimo, el 10º día del mes, se presentaba el sumo sacerdote y tenía que elegir 2 ofrendas, una por la expiación y una en holocausto. Y no solo él tenía que presentar esta ofrenda, sino también el pueblo. El sumo sacerdote presentaba un becerro para expiación de su vida, y todo el pueblo presentaba 2 machos cabríos para expiación. Se lavaba el sacerdote, tomaba vestiduras de lino, la cual ponía sobre su cuerpo, hacía morir el becerro por el cual expiaba sus pecados y echaban suerte sobre los otros 2 becerros, uno por Azazel y otro por Jehová, dice la Escritura. Ponían sus manos sobre aquel carnero que era elegido por Azazel, y en una oración representando que ahí estaban los pecados, era soltado al desierto. Pero el otro becerro, el que era para expiación, tenía que ser degollado. De su sangre, 2 becerros eran degollados, uno por él y uno por el pueblo. Esa sangre era puesta en un tazón y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Tomaba esa sangre y tomaba también brasas del altar. Colocaba las brasas sobre el propiciatorio y ponía la sangre ahí. Al caer la sangre sobre estas carbones ardiendo, se evaporaba, y dice la palabra del Señor que hacía una nube que cubría el propiciatorio. Y después tomaba de esa sangre que estaba en el hebrillo y la rociaba 7 veces al lado oriente de el propiciatorio. Salía otra vez con la sangre, colocaba en los cuernos del altar y la derramaba ahí. Una vez que esto había sido hecho, tenía que quemar
completamente esos dos animalitos de los cuales había sido tomada la sangre a las afueras del tabernáculo de reunión. Solo entonces, hasta que sus propios pecados habían sido expiados, lavados, y hasta que los de todo el pueblo habían también sido expiados, solo entonces podían ofrecer la otra parte de la ofrenda, que es el holocausto. ¿Por qué es necesario que una vez más abra sus labios desde la cruz del Calvario el Maestro, si ya todo estaba consumado, si ya todo estaba completado? Aunque tratásemos de llevar una vida fieles, una vida piadosa, que se congrega a domingos, que deposita dinero en el altar, que hace muchas obras buenas y de caridad, aunque nos pasásemos llorando sobre un altar, aunque golpeásemos nuestro pecho muchas veces, nada de eso puede verdaderamente cambiar nuestras vidas. Nada de eso tiene poder para que no volvamos a caer en pecado. Solo de Jesús la sangre es poderosa para que todo quede consumado. Pero ese sacrificio tipificado en el Antiguo Testamento, en ese día de la expiación, ese día elegido para la limpieza y para el perdón y para la renovación, al pie de la letra tenía que cumplirse también en la cruz del Calvario. Y entonces dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue crucificado afuera del tabernáculo, afuera de la ciudad, y que su vida tenía que ser completamente entregada, como tenía que ser completamente quemado esa sangre que ya había sido depositada adentro del lugar santísimo y tenía que ser quemada afuera por completo el animal. Una vez que el Señor ha puesto su vida por nosotros en la cruz del Calvario y ha dicho poderosamente desde la cruz: ya todo está hecho, no tienes que correr más, no tienes que golpear más tu pecho ni llorar más, ya todo está hecho en la cruz del Calvario. Es necesario, para que sea completado el sacrificio, que se entregue por completo hasta el último aliento de ese cordero, hasta la última evidencia de su cuerpo inmolado, tiene que ser quemada afuera. Y entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando dijo esta séptima palabra, entregó el espíritu, expiró. Hay mucha gente que en este día va caminando por las calles golpeándose la espalda y a manera de un drama, de un show, pues levantan en una cruz a un hombre. Y a lo mejor podrían tratar de imitar cada una de las cosas al pie de la letra como están aquí, pero no pueden decir con sus labios: consumado es, porque solo la sangre de un cordero sin mancha, de solamente una persona en esta tierra, Jesucristo, es la única que puede decir consumado es. Menos aún pueden llegar a la séptima palabra, porque pueden ser colgados ahí y ser lastimados por un momento estas personas, pero no pueden entregar su espíritu. Allá en Filipinas, de una manera especial hacen esto y verdaderamente clavan a las personas y verdaderamente las crucifican. Pero tampoco pueden llegar a la séptima palabra y decir:
y expirar y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y que por completo sus vidas se esfumen en una cruz, en un madero. Solo Cristo pudo entregar por completo su vida por nosotros. Hay cantos que nos mueven, que nos hacen que corran lágrimas por nuestras mejillas. Hay oraciones que sacuden nuestro interior. A lo mejor si tú hoy al regresar a tu casa ves alguna de estas procesiones y ves a las personas ahí, eso puede conmovernos. Dice la palabra de Dios que el centurión vio lo que había acontecido y dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hay cantos, hay actitudes, hay cultos, hay días que nos mueven a abrir nuestros labios y cantarle al Señor. Y todos los que estaban ahí viendo esto se golpeaban el pecho y regresaron a sus casas. Pero hasta ahí llega. Dice la palabra del Señor cuando Mateo relata esto: Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían dormido se levantaron. Solamente la vida completamente entregada del Señor es capaz de romper la piedra más dura de nuestro corazón. Solamente la vida completamente entregada de nuestro Señor Jesucristo es completamente poderosa para volver a abrir los sepulcros y nuestras vidas que estaban muertas y ahí enterradas y completamente derribadas, que volviese a salir vida de ellas. Solamente la vida completamente y expirada de nuestro Señor Jesucristo es capaz para que el velo del templo se rasgue en dos y entonces sea acepto el sacrificio. ¿Qué ocurrió ese día? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué espíritu encomienda el Señor? ¿Y dónde se queda Él? Brevemente solamente alcanzamos nosotros a vislumbrar estos hechos extraños que ocurren en la cruz del Calvario, y solamente podemos decir que, al igual que nosotros, Él es carne y Él es alma. Cristo verdaderamente murió en la cruz del Calvario. Él es no solamente cuerpo y alma, sino que también es una unión perfecta, hipostática se le asigna el nombre, porque es verdadero hombre y es verdadero Dios. Porque Él es verdadero Dios es que fue acepto ese sacrificio. Y entonces ese día en la cruz muere el hombre. Dios no puede morir. Dios es eternamente. A lo mejor no existe en nuestros pensamientos la vida de Dios. A lo mejor nuestras vidas no reflejan el plan de Dios para nosotros. Eso no cambia nada de la naturaleza de Dios. Mucha gente pasó ese día enfrente de la cruz y sus pecados no fueron lavados. Los de aquel hombre a su lado sí lo fueron. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su carne, su naturaleza humana es la que muere por completo, porque así tenía que ser el Cordero. Pero su vida está en Él, porque dice: nadie quita mi vida de mí. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar nuevamente. Y entonces
coloca su vida, coloca su cuerpo y coloca todo su ser para que sea derramada hasta la última gota, para que sea expirado el último suspiro de su alma, pero su vida sigue en Él. Y aquellos que desde la eternidad han estado unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ni siquiera cuando clama en la cruz del Calvario, en esa cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nunca ese hilo de comunión se ha roto. Sigue intacto a pesar de los clavos, sigue intacto a pesar de las gotas derramadas, sigue intacto a pesar de que el sol se oscurece y de que empiezan a caer todos los pétalos de esa flor, tan bella flor. Y vuelve a llamarle Padre, y vuelve a esa comunión perfecta, a poner en Él su espíritu, cumpliendo también la escritura y el salmo mesiánico, cuando David dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú puedes venir esta mañana y escuchar este mensaje y ver una película al respecto y ver algunas imágenes y leer algunas cosas. Pero si no está completamente entregado tu corazón y completamente todos tus pecados ahí, muertos, terminados, consumados, completamente borrados, eso de nada sirve. Tú puedes sentir muy bonito un día mientras cantas y mientras estás aquí este día, pero si tu vida no está completamente entregada al Señor, eso de nada sirve. Ese día fue completamente entregada a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hasta ese momento encomienda y pone en las manos del Padre, quien es el juez, la ofrenda perfecta, un cuerpo sin aliento ya, un cuerpo completamente entregado. Solo esa ofrenda puede ser aceptada. Solo esa ofrenda puede cumplir nuestras mentiras, puede cumplir las envidias de nuestro corazón, puede cubrir nuestras fornicaciones, nuestros pensamientos más impuros, nuestros errores y nuestras faltas, nuestra vida pasada, y sepultarlo en lo profundo de la mar, para que de aquí en adelante participemos de esta Pascua como nos lo dice Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Solamente si en esta tarde ya te acercas a la presencia del Señor y permites que todo quede consumado y pones tu vida en sus manos y encomiendas tu espíritu, y no solamente tu espíritu sino tu entero ser en su vida, es que todo puede ser hecho nuevamente. Yo te invito a que en esta hora, ha terminado ya casi este servicio, pasemos al altar. Vamos a hacer aquí en el altar una última oración.